Masejet Kitushin, Daf Lamed Bet Amud Alef 32a, pero comenzamos las últimas dos palabras del Daf anterior. Dice la Gemara, Mishelmi. La Gemara pregunta lo siguiente. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la obligación y mandato que tienen los hijos en respetar y honrar a los padres. Kaveh de Tabija, Vet Imeja. La Gemara a continuación tiene la siguiente duda. ¿Con dinero de quién? ¿Con dinero de los padres o con dinero de los hijos? Dice la Gemara, Rav Yudá Amar Mishel Ben, Rav Natan bar Oshaya Amar Mishel Av. Dice la Gemara Mahloket, discusión. Rav Yudá opina que no es nada más una obligación corporal sobre los hijos en honrar y respetar a los padres, sino también con dinero de quién? De los propios hijos. Sin embargo, Rav Natan bar Oshaya discute y dice, no señor, es una obligación únicamente corporal sobre los hijos, pero no monetaria. Únicamente con dinero de quién? De los padres. Orule Rabbanan el Rabbi Irmiyah ve Amrile libre de Rabbi Irmiyah, que mande Amar Mishel Av. Los jajamim le dijeron a Rabbi Irmiyah, y según otra versión, los jajamim le dijeron al hijo de Rabbi Irmiyah que la halajá es como ¿quién? Como Rav Natan bar Oshaya, que es una obligación corporal sobre los hijos únicamente y no monetaria, y el dinero que se usa es únicamente dinero de los padres. Y la Gemara pregunta sobre esta opinión lo siguiente: Meiti benehemar kavet avija betimeja benehemar kavet shemeoneja malealam bechesron kis afkan bechesron kis veyamart mishel av mein afkalemine. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. En la Torá se compara el honor y respeto que uno debe darle a los padres con el honor y respeto que debe darle a Kadosh Baruj Hu. Y respecto a Kadosh Baruj Hu está escrito Kavet Hashem mejoneja. Debes honrar y respetar a Dios mejoneja. ¿Qué es mejoneja? Con tus propiedades, con tus bienes, o sea, con tu dinero. O sea, igualmente debería ser que Kavet Avija Betimeja honrarás a tu padre y a tu madre con tu dinero, o sea, inclusive con dinero de los hijos. ¿Qué va a hacer Rabbi Natan bar Oshaya con esto? Dice la Gemara, no. También cuadra con la opinión de Rabbi Natan bar Oshaya. ¿Por qué? Porque a pesar de que es nada más una obligación corporal y con dinero de los padres, pero también la obligación corporal está incluida una inversión monetaria, porque cuando tú le dedicas un tiempo a honrar y respetar a los padres, ese tiempo lo podías usar para trabajar y recibir dinero. Ahorita no recibiste dinero y en vez de eso honraste a los padres. Significa que a través de honrar a los padres, una obligación corporal, también estás haciendo una inversión monetaria de valor de los hijos. Pero a nivel dinero físico, únicamente dinero de los padres puede ser y no de los hijos. Entonces no hay pregunta. La Gemara a continuación trata de traer una prueba a favor de esta opinión. ¿Qué opinión? Rabbi Natan bar Oshaya, que qué obligación sobre los hijos de honrar a los padres corporal, pero no monetaria, o sea, con dinero de los padres. Tashema, presten atención, Shene Achim, Shene Shutafim, Ha'avuvno, Harabe Talmido, Podim, Zelaze Maaser Sheni, Umachilim Zelaze Maaser Ani. Veamart Mishel Ben, Nimtzaze Poreajovo, Mishel Ani. Me escuchen bien, está escrito en la Baraita lo siguiente: dos hermanos, o dos socios, o un padre e hijo, o un maestro y alumno, ¿sí? Dependiendo de los años, de los siglos de Shemitah, explico ahorita, regreso a la Baraita, hay que sacar un segundo diezmo. A veces es Maaser Sheni para comer en Jerusalén, dependiendo del año, y a veces es Maaser Ani. Hablemos cuando es Maaser Sheni para comer en Jerusalén. ¿Qué hay que hacer? Sacas un segundo diezmo y lo come el mismo dueño de la cosecha. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero a veces no puede llevar a Jerusalén una tonelada de frutas. ¿Qué hacía? Redime la santidad de esas frutas sobre el valor del dinero y aumenta un quinto de valor de dinero y va con ese Jerusalén y compra ahí frutas. Ahorita, todo esto que tiene que aumentar un quinto, como ya vimos anteriormente, es únicamente cuando lo hace uno mismo sobre el dinero de uno mismo. Pero si hay otra persona que está involucrada, ahí no hace falta añadir ese quinto. Nos dice la Baraita, cuando hay dos hermanos, dos socios, padre e hijo, maestro alumno, aunque tienen una relación directa entre ambos, ¿sí? Son al fin y al cabo dos personas y por lo tanto, si uno saca Maaser Sheni del otro, no es necesario que añada el quinto necesario que normalmente uno mismo tiene que hacer. Igualmente nos dice la Baraita, un majilim de las de Maaser Ani. Si uno de estos dos, los dos hermanos, los dos socios, padre e hijo, alumno, maestro, es pobre, pues el otro de esos dos puede darle el Maaser Ani, el segundo diezmo, dependiendo del año que se le da al pobre, se lo puede dar ¿a quién? Al otro lado, ¿sí? A la segunda persona de esa pareja. Sí, a pesar que tienen una relación directa y uno puede decir, mira, es como si fuese yo, es como si fuese,
puede dárselo. Si la persona es pobre, puede entregárselo a él. O sea que si hay dos hermanos, uno tiene cosecha y el otro es pobre, puede entregárselo a su hermano. Si hay dos socios, puede entregárselo a su socio. Sí, si hay padre e hijo y uno de ellos es pobre, puede entregárselo al pobre. Si hay alumno y maestro, uno puede entregárselo al otro que es pobre. Así nos dice la baraita, a pesar de que hay una relación entre cada uno de estos dos. Dice la Gemara, un segundo, enfoquémonos en el caso que nos dice la baraita, padre e hijo. ¿Sí? Padre e hijo, uno de los casos es padre e hijo, hijo, padre. Nos dice la baraita que el maaser ani, ¿sí? El segundo diezmo, dependiendo del año que te encuentras, que hay que dar para el pobre, si uno de ellos, o el padre o el hijo es pobre, pues el otro se lo puede entregar a él. O sea, significa, por ejemplo, si el padre es pobre, podría el hijo darle de la cosecha del hijo, maaser ani, ¿a quién? Al papá. Así está escrito en la baraita. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. Si tú me dices que el hijo tiene una obligación de honrar y respetar al padre, no nada más una obligación corporal, sino también una obligación monetaria, significa que por obligación de cabeta, vieja betimeja, ya hay una obligación sobre el hijo en darle dinero a su padre si no tiene el padre dinero. ¿Cómo puede ser de que la baraita me permite entregarle el maaser ani al padre si el padre es pobre? Si le entregas maaser ani al padre, básicamente estás cubriendo y tapando una obligación que el hijo de por sí tiene. Que el hijo de por sí tiene una obligación de que honrar a los padres con dinero del hijo. O sea, no es normal de que el hijo pueda darle el maaser ani al pobre si el papá es pobre, si de por sí tiene una obligación independiente, cabeta vieja betimeja, que incluye honrar a los padres con dinero del hijo. Así pregunta la Gemara. Vemos que aparentemente no es necesario. Es necesario que los hijos honren a los padres a nivel corporal, una obligación corporal, pero no monetaria. Y como no es obligación monetaria, ahí sí podemos decir que el maaser ani, en caso que los papás pobres, se le puede dar al papá. Sin embargo, dice la Gemara, los trija le adafa. Dice, no hay prueba. Puede ser de que en verdad hay una obligación que los hijos tienen que honrar a los padres, no nada más corporal, sino también monetaria. Y si el papá no tiene dinero, por cabeta vieja betimeja, tiene que ¿qué? Tiene una obligación de darle comida. Entonces, como está escrito en la baraita, que le puede dar el maaser ani al papá. Con el maaser ani, con plata de los pobres, con plata del ani, está cubriendo una obligación personal, no puede ser. Dice la Gemara lehadafa. Estamos hablando en un caso que ya el hijo está cumpliendo con su obligación con el papá corporal y monetaria, porque le está dando dinero para comer, pero el papá quiere comer más de lo normal. ¿Sí? Parece más de lo normal. ¿Sí? La obligación que tiene el hijo es corporal y monetaria, normal. Pero más de lo normal, ya no hay más obligación. ¿Sí? Y sobre eso es cuando dice la baraita que le puede dar ¿qué? Maaser ani. Pero está cubriendo una obligación personal. No, la obligación personal es lo normal. El extra no es una obligación personal. Entonces el maaser ani es algo en adición a la obligación regular y personal que tiene un hijo. Pregunta la Gemara, Yahi, Hainu de Catania a la Amara viuda tavomera, le mishe majile tavim maaser ani, veile adafa meinaf kamina. Afiloaji zila be milta, dice la Gemara. Si es así, tengo un problema con la continuación de la baraita, porque la continuación de esta misma baraita viene Rabiudá y dice, le va a venir una maldición al hijo que le dé, que mantenga a su papá monetariamente a través de maaser ani. Dicen, pero tú me dices que lo que está dando que maaser ani es para el extra, ¿por qué maldición que tiene de malo? Ya le está dando de por sí del dinero propio, le está dando para lo regular. Y nada más para el extra le está dando ¿qué? El maaser ani, que por eso le va a venir una maldición. No está usando el maaser ani para darle a su papá. O sea, ¿por qué la viuda opina que le debería venir una maldición? Es porque dice, ¿para qué tú usas el maaser ani para darle a tu papá? También si tu papá no tiene dinero, usa tu dinero propio, no usa el maaser ani para darle a él. O sea, que le venga una maldición, dice aquí la viuda. Dice la demás, pero si tú me dices que lo que le está dando el maaser ani es el extra, pues ¿por qué tiene que venir una maldición? Ya él está invirtiendo para lo regular del propio dinero. Y para el extra es que únicamente maaser ani. ¿Por qué maldición? Dice la Gemara, sí, maldición, porque aún así, aunque ya estás invirtiendo en lo personal, no de maaser ani para lo regular, para lo básico, no es bonito que un hijo le dé al papá del maaser ani, del diezmo que hay que darle a los pobres. Si tienes un papá y el papá no tiene, tienes que ayudarlo del dinero personal tuyo, no del maaser ani que tienes para darle para los pobres. No es bonito, y por eso la viuda dice, tavomera, que le venga una maldición al hijo que mantiene a su padre a través de maaser ani, inclusive que usa el maaser ani únicamente para el extra. Muy bien. Seguimos. La Gemara intenta nuevamente traer otra prueba, pero a favor de la opinión que dice que los hijos tienen obligación corporal y monetaria. O sea, que se usa el dinero de ¿quién? El dinero de los hijos. La Gemara trata de traer una prueba a favor de esa opinión. Tashema, escuchen bien, Shalú de Rabbi Elías de la dejan kibuda vaem. Amar laem que de sheitolar nakive y sekon layam befanav ve eno machlimo. Vi amart mishel av mainaf kalemine.
Escuchen esta baraita. Le preguntaron a Rabbi Eliezer, ¿hasta dónde llega la obligación de honrar y respetar a los padres? ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Escuchen su respuesta. Mira, la obligación llega hasta que vengan uno de los padres y agarren la cartera llena de monedas y la tiren al mar enfrente de su hijo y que el hijo no avergüence al padre. Cuando veamos que el hijo no avergüenza al padre, ahí es cuando llegó a la parte más alta de honrar a los padres. Dice la demanda un segundo, pero si tú me dices que el dinero es únicamente dinero del padre, pues significa que el dinero que estaba en la cartera es ¿de quién? Del padre. ¿Por qué el hijo se va a poner a avergonzar al padre si el padre tiró un dinero propio de él? ¿Qué le importa al hijo? No es dinero de él. Tenemos que decir que la obligación que tiene el hijo en honrar a los padres es con dinero ¿de quién? También con dinero del propio hijo. Y lo que dice Rabbi Eliezer es que tiene que llegar el papá, que si llega el papá y tira la cartera llena de monedas ¿de quién? Del hijo. Y aún así el hijo no avergüenza al padre, ahí es cuando cumplió de verdad Kabeta, vieja betimeja. Vemos que aparentemente el dinero es ¿de quién? Del hijo, repito. Si el dinero es del padre, ¿cuál es el hidush? Que la cartera está llena de dinero y el papá tiró el dinero de él mismo y el hijo lo va a avergonzar. ¿Por qué? Y el hijo no lo avergonzó, gran cosa, no lo avergonzó. ¿Por qué lo va a avergonzar? Si no es dinero del padre. Tenemos que decir que el dinero que hay en la cartera es ¿de quién? Del hijo. ¿Y por qué es cabeta vieja betimeja? ¿Por qué? Porque el hijo tiene obligación de honrar a sus padres también con dinero del propio hijo, y si viene el papá y lo tumba, y aún así el papá no, y aún así viene el hijo y no avergüenza al papá, cabeta vieja betimeja. Prueba a favor de la opinión de que dice, la opinión de la viuda que dice que no nada más es una obligación corporal sobre los hijos, sino también con dinero, ¿de quién? De los hijos. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba también. Ve Raúl y Yorsho, dice la Gemara, no, puede ser que el dinero que hay en la cartera es dinero ¿de quién? O sea, puede ser que en verdad la obligación es corporal nada más. ¿Y el dinero de quién tiene que ser? Del padre. ¿Y el dinero que hay en la cartera en esa historia que pasó, que se la tiraron al mar en esa historia, en ese caso, sí, es dinero de quién? Del papá. Entonces, ¿por qué tú me dices que el hidush es que no va a avergonzar el hijo al padre si es dinero del papá? ¿Por qué lo va a avergonzar? ¿Por qué lo hubiese avergonzado? O sea, no, porque el hijo debería haber heredado ese dinero. Entonces, si el papá viene y tira el dinero aunque sea el mismo papá, el hijo lo puede avergonzar, porque ¿quién pierde al final ese dinero? El hijo. Entonces, si no lo avergonzó, es cuando cumplió, es cuando llegó a la parte más superior de Kabeta Vija Betimeja. La Gemara comenta, escuchen bien, Vejía de Rabbah Barrabuná, de Rabuná Kare Shirae Bean Perra Babere, Amar Eizul Ejeze y Rataj y lo Rataj, Vedilma Rataj Bekabe Dalifnei Verlo Titen Michol, de Majileli Kare, Vea Kavar Mishum Baltashrit, de Avile Bepumiane, Vedilma Mishumach y lo Rataj, de Avadle Bishat Ritje. Dice la Gemara, esto es similar a la historia que pasó con Rabbah, hijo de Rabuná. Escuchen esta historia. ¿Qué pasó? Vino otra vez, Rabbah, hijo de quién? De Rabuná. O sea que el hijo se llamaba Rabbah y el papá se llamaba Rabuná. Vino Rabuná y enfrente de su hijo Rabbah, ¿sí?, rasgó su ropa de seda. ¿De quién? Del propio papá. O sea, el papá mismo rasgó sus propias ropas enfrente de Rabbah y dijo, quiero ver si mi hijo se va a poner bravo o no. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el hijo se va a poner bravo si el papá rasga su ropa? Por la idea que dijimos antes. Porque al final, ¿quién lo va a heredar? Lo va a heredar el hijo. Y ahorita la Gemara viene y pregunta, un segundo. El papá rasgó para ver si el hijo se iba a poner bravo contra él. ¿Cómo se atrevió a hacer esa verificación? Hay un paso que dice, Lifnei Iver, lo titen michol, enfrente de un ciego no colocarás un obstáculo. Si tú tienes sospecha y tienes miedo que tu hijo se va a poner bravo cuando hagas una acción en contra de ti, pues si se pone bravo, al final tú estás causando que ¿qué? Que peque, porque va a irrespetar al padre. Dice la Gemara, no, ¿sabes por qué no hay problema? Porque desde antes ya el papá dijo, quiero ver si mi hijo se va a poner bravo contra mí, pero lo perdono de una vez. Entonces también se pone bravo, no peca. Dice, pero todavía hay algo que está pecando Rabuna para hacer todo esto el papá. Está rasgando, está haciendo baltashrit, desperdiciando. Dice, no, está rasgando por la costura. Entonces se puede arreglar fácilmente, entonces no está desperdiciando. Dice la Gemara, por la costura, entonces puede ser que por eso no se puso bravo el hijo, porque fue por la costura y se puede arreglar. Dice la Gemara, tienes razón, pero estamos hablando en un caso de que el hijo de por sí ya estaba muy nervioso. Entonces también si hubiese sido por la costura y que es fácil arreglar, también se debería haber puesto bravo. Entonces el hecho de que no se puso bravo demuestra de que efectivamente no se cumplió con Kabeta Vija Betimeja. De todas formas, no hay prueba de la última prueba que queríamos traer, no quedó como prueba. La Gemara a continuación trae una historia. Escuchen esta historia. Matrin le Rabbi Yehezkel le Rami Beré. ¿Sí? Hanisrafim Baniskalim
Rabbi Shimon Omer Yedono Beskila Shasrefa Hamura. Amel Rabbi Yehuda Bre, Abba, Lotitne Haji. Mai Iria, Srefa Hamura. Teipugle de Ruba de Niskalim Ninu. Ela Ajitnea, Haniskalim Banisrafim. Amale Yahi, Maseifa Bajamimrim, Yedono Besrefa Shaskila Hamura. Mere Skila Hamura, Teipugle de Ruba Nisrafim Ninu. Amale Hatam Rabbananu de Kamrole Rabbi Shimon, de Kamar Srefa Hamura, lo Sekila Hamura. Amarle Shemuel Rabbi Yehuda, Shinana, Lotei Malele Abu Haji. De Tania Resha ya vio ver al libre Torah, al Omarlo Abba Barta al libre Torah, el Omerlo Abba Kachkatu Batorah, Kachkatu Batorah, Tzaure Kamitzarle, el Omerlo Abba Mikra Katu Batorah Kach. Escuchen esta historia que aquí aprendemos una alajá, cómo hay que respetar y tratar a los padres. Esta historia pasó con Rabbi Yehezkel y su hijo llamado Rami. Rami se llamaba el hijo y Rabbi Yehezkel se llamaba el padre. Vino Rabbi Yehezkel y le dijo a su hijo, te voy a enseñar una Mishnah que está escrita en Masejet Sanedrín, página 79b. En la Mishnah está escrito Hanisrafim Baniskalim, lo cual significa, ¿qué pasa si se mezclaron diferentes personas? Se mezcló una minoría que tiene pena de muerte, que tiene que ser quemado. ¿Sí? Eso es el Nisrafim. ¿Qué es Nisrafim? Una persona que tiene una pena de muerte que debe ser quemado. Se mezcló con personas que tienen pena de muerte, que deben ser apedreados. Se mezclaron los Nisrafim con los Niskalim. ¿Y había mayoría de qué? Niskalim. O sea, mayoría de que tienen pena de muerte de apedreados. Entonces tenemos mayoría que tienen pena de muerte de apedreados, apedreación, y minoría de quemar. Y no sabemos ahorita quién es el que tiene pena de muerte de apedrear y quién es el que tiene pena de muerte de serefá, de quemar. ¿Qué hacemos? Otra vez, repito el caso. Hanisrafim Baniskalim. Según esta versión es una minoría de Nisrafim, minoría de personas que tienen pena de muerte de quemar, con mayoría de Niskalim apedreados. ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos a la gente? ¿Qué pena de muerte le damos? Todos tienen pena de muerte, pero ¿qué pena de muerte le damos? Dice Rabbi Shimon, ¿sí? Todo esto le está contando ¿quién a quién? Rabbi Yehezkel, a su hijo llamado Rami. Le cuenta que la Mishnah dice así, que Rabbi Shimon opina de que en este caso hay que darle a todos la pena de muerte de sequilá. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fuerte? ¿Sequilá o serefá? Sequilá. Perdón, serefá es más fuerte, más estricto. Y no puedes darle a los que, como tienes duda, Safek Nefashot, le a aquel. Tienes que darlo más leve, porque ya que hay unos, otra vez, ya que serefá es lo más estricto, si no puedes darle serefá a todos. ¿Por qué? Porque unos que tienen sequilá no se lo merecen. Entonces, ¿qué le vas a dar a todos? Sequilá, que es lo más leve. ¿Quién dice así? Rabbi Shimon. Otra vez, Rabbi Shimon dice que hay que darle a todos pena de muerte de apedrear, sequilá. ¿Por qué? Porque quemar es más estricto. Viene Rabbi Yehuda, ¿sí? Un segundito. Sí, cuando le estaba enseñando esto cuando le estaba enseñando Rabbi Yehezkel a su hijo Rami esto, también estaba otro hermano ahí, llamado Rabbi Yehuda. Vino Rabbi Yehuda, el otro hijo de Rabbi Yehezkel, y le dijo, padre, pues no necesitas decir esa razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú me dices, o mejor dicho, no puedes decir esa versión, porque si tú me dices que la versión es Hanisrafim Baniskalim, significa que mayoría que es Sequilá, minoría es serefá. Entonces, independientemente cuál es la pena de muerte más estricta o menos estricta, no importa, si mayoría es sequilá, pues obviamente le vas a dar a todos que según la mayoría. O sea, ¿por qué tienes que llegar y decir que la razón que hay que darle a todos sequilá es ¿por qué? Porque serefá es más estricto y no puede darle lo más estricto a los demás? No, también si no, olvídalo. La mayoría que son sequilá. O sea, por eso le da sequilá a todos, independientemente que es más estricto. Por eso, viene el hijo y le dice al padre, por eso yo creo que hay que cambiar la versión de la Mishnah. Y la versión de la Mishnah tiene que ser ¿cómo? No Hanisrafim Baniskalim, sino Haniskalim Banisrafim. Que se mezclaron minoría. ¿De qué? De sequilá con mayoría de serefá. Que ahí en este caso, si vamos según la mayoría, deberías dar pena de muerte ¿de qué? De serefá. Y por eso nos viene Rabbi Shimon y nos dice que ya que serefá es más estricto, aunque hay mayoría, no le damos serefá, sino le damos ¿qué? Sequilá. Así
Vino el hijo y le dijo, el otro hijo, Rabbi Yudá, y le dijo a su padre Rabbi Yehezkel. Vino Rabbi Yehezkel y le dijo a Rabbi Yudá, buena observación, pero si es así, ¿cómo vas a cuadrar la segunda parte de la Mishnah? Después que la Mishnah dice la opinión de Rabbi Shimon, está la opinión de Jajamim. Jajamim viene y dicen que hay que darle no sequilá a todos, sino hay que darle a todos ¿qué? Hay que darle a todos serefa, porque Jajamim opinan que ¿qué es más estricto? Sequilá es más estricto. Por eso hay que darle a todos ¿qué? Serefa. Dice la Gemara, pero si tú me dices, ¿sí?, que la mayoría es serefá, pues ¿por qué tiene que llegar a decir la razón que hay que darle mayoría serefá? Es porque sequilá es más estricto. ¿Por qué Jamín tiene que decir eso? Que me digan que hay que darle serefá a todos porque la mayoría es serefá. Según lo último que me acabas de explicar. Vino Rabbi Yudá el hijo y le respondió a su padre, no papi, te voy a explicar. Tienes razón. En verdad, Jajamín podrían haber dicho de que la razón que hay que darle serefá es independientemente de que es más estricto. Hay que darle serefá porque la mayoría es serefá, como explicamos. Pero también están aprovechando y discutiendo con lo que dijo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opina que serefá es más estricto. Y los Jajamim dicen de que sequilá es más estricto. Entonces, por eso te dicen que la razón que hay que darle serefá es porque sequilá es más estricto. No únicamente nada por esta razón, también por la razón que la mayoría es serefá. Pero le dicen también el tema de que sequilá es más estricto para aprovechar y discutir con Rabbi Shimon en este punto. Vino Shemuel y le dijo a Rabbi Yudá, ¿quién es Rabbi Yudá? El hijo de Rabbi Yehezkel. Le dijo, Shinaná, no le digas así a tu papá. ¿De qué le está diciendo a tu papá? No digas la versión así en la Mishnah, sino di otra versión. ¿Sí? Eso fue básicamente lo que pasó. Otra vez, repito, Rabotai. Rabbi Yehezkel le dijo la Mishnah a su hijo, Rami, y escuchó su otro hijo Rabbi Yudá le dijo, no digas esta versión, sino digas la versión al revés. No digas que la versión es al principio Anisrafim, Aniskalim, que hay mayoría Niskalim, sino la mayoría es Nisrafim, como ya explicamos. Le dice Shmuel a Rabbi Yudá, no le digas así a tu papá. No le digas así, eso no es respeto hablarle así a tu papá. Está escrito en la Baraitá que si el papá de alguien estaba pecando y transgrediendo algo de la Torah, no hay que decirle, papá, ¿estás transgrediendo algo de la Torah? Sino hay que decirle, papi, ¿acaso aquí sí está escrito en la Torah? Pregunta la Gemara, ¿cómo? ¿Así le vas a decir a tu papá? Si le está diciendo, papi, así está escrito en la Torah, también lo estás avergonzando. O sea, no, hay que decirle, papi, en la Torah está escrito así, así, tal y tal. Y que él entienda que lo que está haciendo está mal, pero no le puedes decir que lo que él está haciendo está mal. Entonces no le digas así. De aquí aprendemos de cuando uno va a reprochar al papá, puede reprochar al papá, pero ¿cómo? Si está pecando, no le puedes decir, papi, no hagas así, sino así. No diga esta versión, sino así. No mencione lo que él está haciendo mal. No hay que mencionar lo que él está haciendo mal, por respeto. Que hay que decir, y tampoco hay que mencionarle, papi, así está escrito en la Torah. No le dé una insinuación que está haciendo mal. Tiene que decirle, papi, en la Torah está escrito así y así. Que él entienda que si en la Torah está escrito así y así, pues él está haciendo mal. O sea, no te refieras directamente a la acción que él está haciendo. Así nos enseña la Gemara a través de esa historia. Sigue siendo la Gemara de Elazar ben Matía Omer. Abba Omer hashkeni maim umitzvah laasot. מניח אני כבודה ועושה את המצווה. שאני ואבא חייבים במצווה. איסי בן יהודה אומר, אי אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, תעשה על ידי אחרים, וילך ובכבוד אביו. La Gemara ahorita nos trae la siguiente baraitá. ¿Qué pasa si nuestro papá, si los padres le piden al hijo, dame de beber agua? Y al mismo tiempo, tiene otra mitzvah para hacer, pero es una mitzvah pasajera, que si no la hace ahorita, la pierde. Y una mitzvah importante, como por ejemplo enterrar a un muerto, por ejemplo, le vaya a acompañar a un muerto. La pregunta es, ¿qué hace? Dice la Gemara, dice la Baraitá, Majloket, el Elazar ben Matía opina que en este caso deja a su papá por un lado, no le compra a su papá y hace la mitzvah. ¿Por qué? Porque esa mitzvah de keburá, de enterrar, está obligado uno mismo y también el papá. Entonces, por eso en este caso el papá, o sea, ya que está obligado uno mismo y también el papá a hacer esta mitzvah, por eso la mitzvah que hay que hacer al papá queda por un lado. Repito otra vez, repito. El papá viene y nos dice que ¿qué? Dame de beber agua. Y al mismo tiempo se le presenta hacer otra mitzvah de keburá, de enterrar, o levaya. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Dice Elazar ben Matía, tiene que hacer la mitzvah de keburá. Si no la hace, la pierde. Es una mitzvah importante que la haga. ¿Y por qué? Porque la mitzvah de keburá no nada más él está obligado, también su papá está obligado. Por eso, deja la mitzvah de Kabet Abija Betimeja y se enfoca en esa mitzvah. Así opina Elazar ben Matía. Sin embargo, Isi ben Yehuda discute y dice, no es así. Si la mitzvah de keburá, de levaya, que es pasajera, que si no la haces la pierdes, ¿sí? La mitzvah de enterrar, si no la haces la pierdes, ¿se puede hacer a través de otras personas? Que la hagan otras personas y tú te encargas de hacer la mitzvah de
Kabet Abija Betimeja. Solo si no se puede hacer a través de otras personas, ahí la haces tú y dejas pasar la mitzvah del padre, la mitzvah de Kabet Abija Betimeja. Y la alajá es como quien amarra matná, la alajá que dice Benidá, la alajá es como la segunda opinión. Sigue diciendo la Gemara, una subida interesante ahorita la Gemara trae. Amar Rav Yitzhak bar Shila, Amar Rav Matná, Amar Rav Hasda. Ha'av shemachal al kevodo, kevodo mahul. Harav shemachal al kevodo, en kevodo mahul. Escuchen bien esto. Dice Rav Yitzhak bar Shila en nombre de Rav Matná, en nombre de Rav Hasda. Un padre que renuncia a su honor. Le dice al hijo, no necesito que me hagas honor, te perdono. Dice Rav Yitzhak bar Shila en nombre de Rav Matná, en nombre de Rav Hasda, queda renunciado al honor. Sin embargo, un maestro, un jajam, que renuncia a su honor, no queda renunciado su honor. Sin embargo, Rabbi Yosef discute y dice, Rabbi Yosef amar afilo arrav shemachal kevodó mahul sheneemar, v'Hashem olech lifnechem yomam. Rabbi Yosef viene y discute y dice, no señor, inclusive un rabino, un jajam, un maestro, que perdona su honor, renuncia a su honor, también queda renunciado. ¿Y dónde lo aprendemos? Por respecto a Kadosh Baruj Hu, está escrito V'Hashem olech lifnehem yomam, en el desierto está escrito que Hashem iba por delante de todo el pueblo de Israel. Eso no es un honor para Kadosh Baruj Hu. El honor para Kadosh Baruj Hu es que vaya en la mitad, que vaya atrás, no vaya por delante para hacer el camino. Vemos que el mismo Kadosh Baruj Hu renuncia a su honor y queda renunciado. Kol shiken, cuanto y más, si una persona de carne y hueso, un jajam, un rabino, un maestro, si renuncia a su honor, también va a quedar renunciado. Sin embargo, Rabba tumba esta prueba que trae de Hashem, porque Amar Rabba, Hiashta, Hatam, Akadosh Baruchu, Alma Dilehu, Betorah Dilehi, Mahileli Kare, Haja Torah Dilehi. Dice Rabba es muy diferente, porque Akadosh Baruchu es el dueño del mundo, el dueño de la Torah, el dueño de todo. Entonces él puede decidir renunciar a lo que él quiera, perdonar lo que él quiera. Pero aquí con un maestro, con un jajam, con un rabino, si él renuncia al honor, no está renunciando al honor de su cuerpo, está renunciando al honor de la Torah. ¿Y la Torah de quién es? No es de él. Si él renuncia a su honor, está renunciando al honor de quién? De la Torah. ¿Y la Torah no es de quién? No es del jajam, sino es de quién? De Hashem. Sin embargo, Rabba dice, el mismo Rabba se retracta y dice, Hadar amar Rabba, in Torah dilehi, dichtivu Torah to yehege yoman valaila. Rabba se retracta y dice, sí señor, también el jajam puede retractarse. ¿Por qué? Porque la Torah de quién es? No es de Hashem, es del mismo jajam. Después de que la estudia, ¿de quién es de la Torah? Del mismo jajam. Y ya que es del mismo, él puede renunciar a lo que él quiera. ¿De dónde lo aprendemos que es del mismo? Utorato yehege yoman valaila. En la Torah de él, ¿qué es de él? Del estudioso. Vemos que la Torah pertenece a él. Entonces, de la misma manera que Kadosh Baruj Hu puede renunciar por cualquier honor. ¿Por qué? Porque el mundo es de él y la Torah es de él. También un jajam puede renunciar por el honor de él. ¿Por qué? Porque el honor es de la Torah y la Torah es del jajam. Por eso puede renunciar. Sale que según esta conclusión de Rabba, él opina que un jajam, un maestro, un rabino que renunció a su honor, el honor queda renunciado y perdonado, como la opinión de Rabbi Yosef. O sea, no nada más cuando el padre perdona y renuncia, sino también cuando el maestro, el jajam, renuncia, queda el honor renunciado. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esta opinión de Rabba. Que al final, que repito, al final Rabba se retractó y dijo que también el jajam queda renunciado. Eni veja Rabba más que beilu le debre, vedale casale Rav Papa le Rabuna bre de Rabbi Yoshua, vecamo mikame, le Ramaru le Rabinhas bre de Rav Hasda, velocamo mikame, ve ikpad, amar hanu rabbanan, vetura Papa ve más que beilu le de Abamar bre, vedale le casale Bitzhak bre de Rabbi Yuda, velocamo mikame ve ikpad. Hidur le bau. Dice la Gemara, no me cuadra esto que acabamos de decir de Rabba. ¿Por qué? Porque el propio Rabba estaba sirviendo en una boda que le hizo a su hijo, ¿sí? Se puso a servirle vino, se puso a servirle bebidas a los invitados, ¿sí? Fue donde Rav Papá y Rabuna, bre de Rabbi Yoshua, y cuando fue a servirle en el vaso de ellos se pararon en honor a Rabba. Y cuando fue a servirle en el vaso de Ramar y Rapinhas, bre de Rav Hasda, ¿sí? No se pararon, se quedaron sentados, sí, Rabba les sirvió y ellos se quedaron sentados. Y se molestó Rabba y dijo, ¿qué? ¿Acaso los que se separaron, los que se quedaron sentados es porque son jajamim y los que se separaron no son jajamim? ¿Qué es eso? Se deberían de parar de mí. Y fíjense bien, en este caso, él más o menos perdonó su honor, renunció a su honor, porque ¿quién estaba sirviéndole a todos? Él. O sea, él renunció a su honor y aún así vemos de que se molestó y opinó de que no queda renunciado su propio honor.
Dice la Gemara, vemos que el propio Rab opina que un jajam, un rabino que renuncia a su honor, no queda renunciado. Y adicionalmente, también vemos algo similar con Rapapá. Rapapá, cuando casó a su hijo Abamar, ¿sí?, también fue a servirle a los invitados, los vasos. Fue donde Rabbi Yitzhak, de Rabbi Yudá, a servirle y se quedó sentado Rabbi Yitzhak. Y lo sirvió sentado y él se molestó. ¿Cómo no te paras por mí? Vemos de que aunque medio renunció por su honor, que fue a servirles, aún así se molestó de que no tiene que quedar renunciado y la gente se tiene que parar. Dice la Gemara, vemos contra lo que dijo el mismo Rabá antes. Dice la Gemara, no, en verdad, como dijimos antes, como dijo Rabá antes, que un jajam, un maestro que perdonó y renunció a su honor, queda renunciado, ¿sí? Y no se tienen que parar. En los casos estos de las historias, entonces, ¿por qué se molestó Raba? ¿Por qué se molestó Rapapá que no se pararon cuando fue a servirles? Si perdonaron su honor, no tienen que pararse. O sea, no, porque no tienen que pararse, pero aún así tienen que demostrar que quieren pararse, tienen que moverse un poquito. Y no movieron nada, no hicieron nada, tienen que moverse un poquito. El hecho de que no se movieron nada, por eso se pusieron bravos. O sea, significa que también un maestro que perdona y renuncia a su honor queda renunciado, pero tenían que hacer todavía una acción demostrando que tienen un poco de respeto por Raba o por Rapapá en las historias que mencionamos. Seguimos. Amar Rabashe. Afilu le mande amar. Harab shemachal al kevodó mahul. Nasi shemachal al kevodó en kevodó mahul. Escuchen bien. Viene Rabashe y dice lo siguiente. También según la opinión que dice que no nada más el papá, sino también el rabino, también el maestro, que renuncia a su honor, queda renunciado el honor y perdonado. Un Nasí, que es Nasí, el líder del Sanedrín, de la corte, sí, el Nasí, el que preside la corte, que renuncia a su honor, no queda renunciado. O sea, también es una opinión que no nada más papá, sino también rabino, maestro, si renuncia al honor, queda renunciado. Eso es únicamente cuando es el jajam, el maestro, pero cuando es el Nasí, ahí ya decimos de que no queda renunciado. Y la Gemara pregunta contra Rabashe lo siguiente de una baraita. Escuchen bien, Meiti de Maaseh Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Rabbi Tzadok שהיו מסובים בבית משתה בנו של רבן גמליאל והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם נתן כוס לרבי אליעזר ולא נתנו לרבי יהושע וקיבלו. אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע? אנו יושבים ורבן גמליאל ורבי עומד ומשקה עלינו? אמר להם מצינו גדול ממנו ששימש אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו אלא לערביים. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ורבי עומד ומשקה עלינו. אמר להם רבי צדוק, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד. ואנו לא יהיה רבן גמליאל ורבי עומד ומשקה עלינו. Viene la Gemara y le pregunta a Rabashe, no me cuadra, porque escuchen esta historia. Una historia que escuchen los personajes, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua y Rabbi Tzadok, los tres jajamim, en una fiesta del hijo de Rabban Gamliel. Se estaba casando el hijo de Rabban Gamliel. ¿Rabban Gamliel quién era? El Nasí, justamente el que estamos hablando, el puesto que estamos hablando. Nasí en el Sanedrín, el líder, el que presidía ¿qué? La corte. Rabban Gamliel estaba casando a su hijo. Y parte de los invitados, ¿quiénes eran? Repito, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua y Rabbi Tzadok. Vino el mismo Rabban Gamliel, que era Nasí del Sanedrín, y empezó a servirles a todos bebidas. Vino Rabban Gamliel y le dio un vaso a Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer no aceptó. Por respeto y honor a Rabban Gamliel, no lo aceptó. Dijo, no, tú no me vas a servir a mí, yo me sirvo solo. Después fue Rabban Gamliel y le dio un vaso, le fue a servir a Rabbi Yoshua. Y Rabbi Yoshua sí lo aceptó. Y vino Rabbi Eliezer y le dijo a Rabbi Yoshua, ¿cómo hace esto Yoshua? Estamos aquí, Rabban Gamliel, el grande Rabban Gamliel, Nasí de Sanedrín. Bien, nos va a servir y tú aceptas. Eso no es cabot para Rabban Gamliel, no es bonito que aceptemos algo así. Le dijo Rabbi Yoshua, yo lo acepto, porque encontramos en la Torá a alguien más grande que Rabban Gamliel, que le servía a la gente y la gente aceptaba. ¿Quién era más grande que Rabban Gamliel? Abraham Avinu. Abraham Avinu en Gadol Hador. Sí, está escrito sobre él, Veomed Alehem, que él se encargaba de los invitados, de él servía a los invitados de comida, de bebida. ¿Qué más a decir? No, porque los invitados parecían como ángeles celestiales. No es así, parecían árabes. Está escrito, Nidmulo que ale Arbiim, y aún así lo hacía. Y nosotros no vamos a aceptar que Rabban Gamliel nos sirva. Así le responde ¿quién? Así le responde Rabbi Yoshua. Adicionalmente, viene Rabbi Tzadok que le dice a Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, no entiendo, ya paren de hablar aquí de kabod, de
Nosotros dejamos el kabod de Akadosh Baruj Hu y estamos hablando del kabod de las personas de carne y hueso. Fíjate que, ¿para qué tiene que traer prueba de Abraham Avinu para esto? Traigamos prueba de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el que trae los vientos, el que sube las nubes, el que baja el rocío, el que causa que las plantas crezcan, el que le da a todos de comer. Él mismo le da a todos de comer y él es el dueño de todo el mundo. Y tú me vas a decir ahorita que Rabban Gamliel viene y nos da de servir y no es kabod recibirle algo. Claro que no hay problema. Pero de todas maneras vemos no como Rabashé. ¿Qué dijo Rabashé? Que también según la opinión que dice que no nada más papá, sino también maestro, cuando renuncia al honor queda renunciado, pero nací no. Vemos aquí, inclusive Rabban Gamliel, que es nací, explícitamente en la historia vemos de que puede servir y si renuncia a su honor y le sirve a la gente, se puede aceptar y no hay problema con eso. El Itmar dice la Gemara, Haji Itmar, Amar Rabashé, afilu le manda amar nací shemachal al kevodó mahul, melech shemachal al kevodó, en kevodó mahul sheneemar, som tasim aleja melech, shetehe emato aleja. Por eso la Gemara se retracta y arregla lo que dijo Rabashé y dice lo siguiente, en verdad, también según la opinión, también según Rabashé, ¿sí? No nada más el papá, no nada más el maestro, el jajam, no nada más el nací, si renuncian a su honor, queda renunciado y perdonado. Lo que se refiere a decir Rabashé, que hay un caso que no, es respecto a un rey de Israel, Melech Israel, un rey que perdona y renuncia a su honor, en kevodó mahul, no queda renunciado a su honor. ¿Y de dónde lo aprendemos? Del versículo en Devarim, ¿sí? Som tasim aleja melech. ¿Por qué está escrito som tasim? Ponerás. ¿Por qué ponerás? ¿Por qué dos veces? ¿Sí? Para decirte shetehe mató aleja. Para enseñarte que siempre el temor, la reverencia, el pavor, el respeto de un rey, doble, siempre tiene que estar encima de ti. Aunque él renunció al honor, tienes que seguir dándole honor y respeto y su honor no queda renunciado. Ya que hablamos de Talmidei Jajamim, la Gemara a continuación nos trae otros temas sobre un jajam y un zaken, un anciano. Vamos a ver la Gemara, dice la Gemara Tanu Rabbanan, mi pene se va takum, yahol afilu mi pene zaken ashmai, Talmud Omar zaken, ven zaken el jajam sheneemar, esfali shivem ish mizikne Israel. Rabbi Yosef le omer, en zaken ela mi shekana chochma sheneemar, Hashem kanani reshit darko. Expliquemos esta primera parte, la verdad, después seguimos. Está escrito en la Torah, ¿sí? Mi pene se va takum, vehadarta pene zaken, veyareta me eloeja ani Adonai. ¿Qué significa este versículo? Por un seva, por un anciano, te pararás. Otorgarás honor, ¿sí? A la cara, al rostro de un anciano, de un zaken, mejor dicho. Ahorita vamos a explicar qué es seva y qué es takum. Repito otra vez el versículo. Mi pene seva takum, vehadarta pene zaken, veyareta me eloeja ani Adonai. Por un seva, aparentemente un anciano, te pararás, te levantarás. Vehadarta pene zaken, otorgarás honor al rostro de un zaken. Vamos a ver qué es un zaken. Temerás de Dios, yo soy tu Dios. Así nos dice el versículo. Dice la primera opinión, ¿qué significa esto? Mi pene seva takum te viene a decir que por un anciano te tienes que parar, pero uno hubiese pensado que también cuando es un anciano rasha, malvado, también por él te tienes que parar. Talmud Omar, zaken. Zaken, ¿quién es? Una persona que, jochma, como está escrito en el versículo respecto a otros zekenim, respecto a los 70 zekenim de Moshe, esfali shivim ish mizikne Israel, ahí son zakenes, zaken de jochma, sí, personas no reshaim, tzadikim. Igualmente aquí, nos dice la primera opinión, tiene que ser un anciano que no sea rasha, ¿sí? Ahorita no tiene que ser zaken, jochma, tamid jajam y todo, pero suficiente que no sea rasha. Segunda opinión, Rabbi Yosef Libni dice, estoy de acuerdo contigo que aparentemente es lo mismo de la primera, y la voy a preguntar más adelante cuál es la diferencia, vamos a ver más adelante. Pero Rabbi Yosef Libni dice, estoy de acuerdo, zaken es únicamente el que tiene jochma, no puede ser un rasha. Pero no, ¿de dónde lo aprendemos? No de Esfali, Shivim, Ish, Mizikne Israel, sino la misma palabra zaken. Zaken está compuesta entre dos palabras. Ze, Kané. Ze, Kané. ¿Qué significa Ze, Kané? Esto obtuve, compré. Que uno compra la jochma. La jochma, como está escrito en el versículo, Hashem Kanani Reshit Darko, sobre la sabiduría, está escrito Kanani, Ze, Kané. Entonces, la misma palabra zaken, podemos ver que significa una persona de jochma y no una persona rasha. Sigue siendo la baraita, y ya vamos a volver a estas dos opiniones. Sigue siendo la baraita. Yahol yamon panav mi makom rachok, Talmud Omar takum ve'adarta, lo amarti kima ela me makom sheyesh shidur.
No hubiese pensado, ¿sí?, que ya que está escrito mi penese vatakum, ¿sí?, por un anciano te deberás de parar, esto incluye que también si lo ves desde muy, muy, muy lejos a un anciano, te tienes que parar y levantar. Dice el hermano, está escrito después, vehadarta penezaken, y adarta es, otorgarás honor. Y mashma, que comparamos el takum con el adartá. De la misma manera que el adartá es cuando al hacerlo le otorgas el honor y él siente que le estás otorgando honor, también el takum, el levantarse, tiene que ser cuando te levantas y le estás otorgando honor. Pero si él no está viendo y está lejos, no estás otorgándole honor en este caso. Sigue siendo la varita de Joli Adel Numemamon, Talmud Omar, Takum Beadarta, Makimashen Bajesron Kis, Enidur, Afidur, Shem Bojesron Kis. Uno hubiese pensado que otorgarle honor, si a un anciano, como mencionamos antes que hay que otorgarle honor, es inclusive con dinero. O sea que tienes que encargarte de darle dinero a un anciano, porque hay que otorgarle honor. Dice, no, al igual que levantarse. ¿Levantarse hay que pagar dinero para levantarse? No, uno se levanta. De manera que también comparamos aquí el takum con el adartá y el adartá con el takum. De la misma manera que el takum es levantarse sin pagar, también el adartá es otorgarle honor sin pagar dinero. Eso no es necesario. Sigue siendo la baraita y ajoli amod y panami beta que se beta merhat samundo mar takum adartá lo amarti kimala con shidur. También hay que levantarse por un anciano cuando uno está en el mikve, en el baño, en la casa de baño. Sí, en casa de baño pasa un anciano, también hay que levantarse. Dice no, está escrito takum adartá. Hay que levantarse. ¿Cuándo? Cuando también comparado con el adartá. ¿Qué es adartá? Cuando le otorgas honor. ¿Cuándo le otorgas honor? Cuando estás en un lugar honrado. Pero en un baño, casa de baños, no otorgas honor. Y por lo tanto tampoco la levantada se necesita hacer, no se necesita levantar, sino nada más en un lugar honrado. Y Ajoli Atzimenav, que Mishelo Raau, Talmud Omar, Takum Veyareta, Davar Hamasur Lalev, Neemar Bo Veyareta Me Eloeja. Escuchen bien lo que dice la baraita ahorita. ¿Sabes qué? ¿Cómo sabes de que uno no puede hacerse loco? ¿Saben qué significa hacerse loco? Pasa un anciano y uno se hace como si fuera que no lo vio. Y si se hace como si fuera que no lo vio, no es necesario pararse. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer eso? ¿Sí? Dice la verdad, ¿cómo sabemos de que eso no se puede hacer? Y la Gemara en la próxima clase va a preguntar, ¿cómo que no sé? Obvio que no se puede hacer eso, ¿cuál es el hitush? Pero eso lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. De todas formas, la Gemara sigue preguntando, ¿cómo sabemos de que uno no puede cerrarse los ojos, hacerse loco, cerrar los ojos y hacerse como si fuese que no lo vio y así no pararse? Dice la Gemara, porque está escrito en el versículo, escuchen bien, mi penese va takum, levantarse, veadarta penezaken veyareta, temerás de Dios. ¿Sí? Lo cual significa tienes que temer de Dios. No te hagas el loco como si fuese que tú no lo viste y no te tienes que parar. Teme de Dios. Y Dios, Akadosh Baruj Hu, ve que tú lo viste. Párate, si lo viste, párate y respétalo. Cualquier cosa que tiene que ver con el corazón de uno y nadie lo ve, solo uno nada más, y Dios, está escrito en el versículo, Veyareta me Eloeja. ¿Por qué? Tendrás temor de Dios, como aquí está escrito, Veyareta me Eloeja. ¿Por qué? Cuando depende del corazón de uno, solo por temor lo vas a hacer, solo por respeto a Dios, porque con las demás personas nadie te ve. Sigue siendo la Gemara Bishimom en el Azar Omer, Minael Zaken Shelo Yatriach, Talmud Omar Zaken Veyareta. Escuchen bien esto. ¿Cómo sabemos de que un anciano, sí, que si pasa un anciano, tiene que uno pararse enfrente de él? Pero ¿cómo sabemos que el propio anciano, sabiendo que se tiene que parar por él, ¿qué tiene que hacer? Tratar de caminar no enfrente de las personas para que no se tengan que parar, sino por otro lado. Dice la Gemara del mismo versículo, está escrito Zaken y Areta, para enseñarte que también el mismo Zaken, el mismo anciano, tiene que también tener temor y no pasar delante de todo el mundo, enfrente de todo el mundo para que todo el mundo se tenga que parar, sino tiene que buscar el segundo camino para no molestar a la gente. Culmina la varita diciendo, Isi ben Yehuda Omer, mi pene seva takum, afilu kol seva bemashma. Isi ben Yehuda, ahorita la varita trae una tercera opinión, que dice que cuando la Torá te dice, mi pene seva takum, ¿qué es mi pene seva takum? Por un anciano te levantarás, inclusive un anciano que es un rasha. Y la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Esta tercera opinión obviamente es diferente a las primeras. ¿Por qué? Porque esa tercera opinión te dice que hay que levantarse por un anciano, inclusive que sea rasha. Pero la primera y la segunda son la misma. Solo que, pregúntale a Biosegui, el Elija y Nutanakama. Aparentemente la primera y la segunda son la misma. La discusión entre ellos es que, ¿de dónde lo aprendemos? Según la primera opinión lo aprendemos, la fuente, según ambas opiniones tiene que ser que no sea un zaken rasha, primera y segunda. Solo que la primera opinión lo aprende del versículo Esfali Shivim Ish, Mizikne Israel. La segunda opinión lo aprende de zaken, zekane, que es jochma. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿En qué discuten esas dos opiniones?
¿Sí? ¿Que nada más discuten en la fuente? No, más que discuten en algo más. Y Kabenay, escuchen bien, Yanik ve Hakim, Tanakama Sabar, Yanik ve Hakim lo, Rabbi Yossi Gelili Sabar, Afilu Yanik ve Hakim. Dice la Gemara, ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Cuando no es un anciano el que está pasando por enfrente tuyo, es un jovencito, pero con mucha sabiduría, mucha jochma. Según la primera opinión de Tanakama, no hace falta pararte. ¿Por qué? Porque Tanakama opina que tiene que ser anciano y que no sea rasha. O sea, anciano y jajam. Como los Shivim Ish Mizignei Israel, que eran ancianos y jajamim. Sin embargo, la segunda opinión de Rabbi Yossi dice, no, cuando está escrito en el versículo, cuando está escrito, Ve'adarta pene zaken, ¿zaken qué es? Zaken es jochma únicamente, o sea que aunque no sea anciano y es joven, tiene sabiduría, también hay que levantarse por él. Y esa es la diferencia entre ellos. Entonces, repitamos. Primera opinión opina que únicamente hay que levantarse por quién? Anciano y jajam, o sea, anciano y que no sea rasha. Segunda opinión, anciano y que no sea rasha o joven sabio. Tercera opinión, también por un anciano rasha hay que levantarse. Ahora bien, escuchen bien, antes de seguir. El versículo, lo repito otra vez. ¿Qué dice el versículo? Mi pene se vatakum veadarta pene zaken. Según la primera opinión, Seba es anciano y zaken es no rasha. O sea que el versículo básicamente me dice dos componentes para deber pararse por una persona. Sin embargo, según la segunda opinión, Rabbi Yossi Gelili, mi pene Seba es un anciano y zaken es otra persona. No son dos componentes, son uno de los dos componentes. Y viene la Gemara y pregunta, Maita amad Rabbi Yossi Gelili, amar lach, y salca de ataj que de cámara tanakama, y en que nichto rahamana y pene Seba zaken, takum veadarta, maishna de palgino rahamana, leemar de hay lohai, vehai lohai, shvamine afilu yanik vehakim. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yossi Gelili? Que él dice que inclusive un jajam, una persona sabia que es joven, también hay que pararse por él. Dice, ahora te voy a explicar por qué. Porque el versículo que dice, lo repito otra vez, mi pene se va takum, se va que es anciano, y después te dice, ve a darta pene zaken, más que es otra cosa, que es zaken joven. Si tú me dices, como la primera opinión, que es anciano y también que no sea rasha, son dos componentes para una misma persona, el versículo te debería mezclarlo, no debería decirte mi pene se va takum y después de darta pene zaken, sino te debería decir, mi pene se va zaken, takum ve a darta, mezclarte se va y zaken, porque son dos componentes para una persona. Vetana kama, mishun del baile mismach zaken ve yarata. Le da el mismo zaken veyareta. Y Tanakama, ¿por qué te lo dividió? ¿Por qué no te mezcló y no te dijo mi pene según Tanakama, que es una persona que sea anciana y no rasha, pero por un joven no, aunque es sabio? Entonces, ¿por qué el versículo no te lo mezcló todo? Mi pene se va zaken takum veadarta. ¿Por qué te lo separó? Mi pene se va takum veadarta pene zaken veyareta. ¿Sabes por qué te lo separó? Para que quede la palabra zaken al lado de la palabra veyareta y podamos aprender la halajá que mencionamos antes en la varita, que también el mismo zaken, el mismo anciano, tiene que tener temor de Dios y no pasar delante de todo el mundo y cuidarse que la gente no tenga que pararse por él para enseñarte esta halajá. Pero si no hubiese sido por esto, te lo hubiese mezclado todo junto. Vetanakama maitamai salkadataj que de kamar biosegeli imken nichtov rahamana mi pene seba takum veadarta takum veadarta pene zaken umidelo katabaj ishvamine hadhu. Y Tanakama, ¿por qué no opina como Rabbi Yosegeli? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque si hubiésemos pensado como Rabbi Yosegeli, que en verdad la Torah te menciona dos personas que hay que levantarse por él, Seba, el anciano, y Zaken, que es el joven sabio, pues la Torah te debería, aparte de dividir lo que está dividido, te debería decir las mismas características para los dos, o mejor dicho, la misma obligación para los dos, te debería decir así, mi pene Seba, takum yadarta, y después decir, y por un Zaken también, takum yadarta. ¿Por qué la Torah te dice, mi pene Seba takum, y para el Zaken te dice la palabra darta? Mashma, que en verdad son dos componentes para una misma persona, ¿sí? Otra vez, Tanakama opina que son dos componentes que necesiten para pararse por una persona. Pregunta la manera, ¿por qué Tanakama no dice como Rabbi Yossi, que son dos personas? No son dos componentes de una persona, sino son dos personas diferentes. ¿Por qué no dice como Rabbi Yossi Gelili, que son dos personas diferentes? Dice, porque si hubiese sido dos personas diferentes, el versículo te debería decir la palabra takum y adarta. ¿Qué significa takum? Te levantarás. Y adarta significa otorgarle honor. Debería decir esas dos palabras en cada uno de estos. Mi pene se va por un anciano, takum y adarta. Y por un zaken, que es joven sabio, según Rabbi Yossi Gelili, si es que es así, también takum y adarta. ¿Por qué la Torah me dijo en uno takum y en otro adarta? Mashma, que en verdad no son dos separados, sino es una misma persona, ¿sí? Que cumplen dos componentes, anciano y no rasha, tiene que tener esos dos componentes, y esta misma persona aplican dos mitzvot, dos obligaciones, que es takum, te levantarás, y
Adartá. Por eso la Torah no te dijo Takum Adartá dos veces en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque no son dos personas, según Tanakama, sino es una sola persona. Por eso Tanakama dice que son dos componentes de una misma persona y no te dice como el que son dos personas el versículo. Entonces, resumamos. Tenemos tres opiniones. Primera opinión es de que el versículo me está diciendo dos componentes para la persona que hay que levantarse por él. Anciano y zaken. O sea, anciano y también tiene que ser poco sabio y no rasha. ¿Sí? O sea, zaken es para excluirte rasha. Dos componentes para una sola persona. Por esa persona te levantas. Para la persona que es anciana y también no rasha, te levantas por él. Segundo, así opina la primera opinión. Tanakama, Rabbi Yossi viene y dice, no. El versículo cuando dice Penese va, la verdad Penese aquí son dos personas diferentes. Tienes que levantar por un anciano, ¿sí? Aunque no sea muy sabio. Y también te tienes que levantar por otra segunda persona, por un joven que sea muy sabio. Tercera opinión, te tienes que levantar por un anciano, aunque sea un rasha. Vamos a sacar aquí para hoy, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.